Muy buenas noches. En el marco del programa de extensión Presencia Cultural UABC, la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC, les da la más cordial bienvenida esta noche a la conferencia El pensamiento posmoderno, los estudios culturales y las perspectivas de auténtica complejidad, que en breve impartirá el doctor Carlos Reynoso. El doctor Carlos Reynoso es doctor en Antropología Social y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Se ha especializado en la teoría antropológica, metodología de la investigación, ciencia cognitiva, inteligencia artificial, métodos formales, antropología urbana y algorítmica arquitectónica, lingüística, semiótica, etnomusicología, teorías de la complejidad y del caos y arquitectura de software. En este último campo se destaca su trabajo en Microsoft 1993-2003, donde realizó aportes al desarrollo de software vinculado a la investigación científica, trayectoria por la que fue nominado por Microsoft como el profesional más valioso del año 2004. La línea de investigación a la que se ha dedicado sus últimos esfuerzos interdisciplinarios es el análisis de redes sociales. Entre sus numerosas publicaciones se conocen en México, 1991, el surgimiento de la antropología posmoderna, en el 2000, apogeo y decadencia de los estudios culturales, y en 2011, redes sociales y complejidad, modelos interdisciplinarios en la gestión sostenible de la sociedad y la cultura. A continuación queda con ustedes el doctor Carlos Reynoso. Buenas noches. Cada tantas semanas, digamos cada 3 o 4 semanas, habitualmente doy un curso, una conferencia, de preferencia un taller intensivo en profundidad relativo a cuestiones de complejidad. De hecho, las perspectivas de complejidad y de inteligencia artificial, sus antecesoras, o de sistemas complejos en el sentido de la teoría general de sistemas o la cibernética, fueron mis primeros tópicos de investigación cuando empecé a investigar en antropología. Habiéndome formado en computación, porque los sueldos de los antropólogos en Argentina son extremadamente bajos, tenía que vivir de algo y me convertí en una especie de freelance de la programación y de la consultoría de software. Eso me permite, digamos, cobrarles a las corporaciones lo que la antropología no me paga. Entonces, a raíz de eso, bueno, me tuve que especializar en una multitud de cuestiones que nunca tuvieron que ver con la computación como herramienta contable, sino más bien con la computación como una herramienta que permite precisar algunas de las ideas que se tienen, o permiten experimentar con modelos de simulación, a fin de que lo que uno imagina que puede llegar a ser la verdad de las cosas, experimente alguna clase de prueba. Cuando uno tiene algún modelo respecto de cómo diseñar cualquier cosa en la práctica o cómo implementar una política, cada vez que esas ideas se llevan a una consumación en términos de modelo, se descubre que la mayor parte de las cosas que uno pensaba que eran correctas, en realidad eran erróneas. Entonces, las herramientas que estoy promoviendo desde hace un tiempo, las de programación lógica, redes neuronales, y luego con el correr del tiempo, sistemas complejos adaptativos, redes sociales, análisis de fractalidad y tantísimas otras, me han servido como para intentar un acercamiento, encontrar una pauta en la cual ideas antropológicas puedan ser expresadas a través de modelados que son propios o comunes o inevitables en matemáticas y en otras ciencias, y al mismo tiempo para plantear una serie de dificultades de la propia antropología. La antropología ha abundado casi en demasía en proponer una cantidad de análisis, por ejemplo, el análisis estructural del mito o del parentesco, las álgebras de parentesco, que son muchas veces más complejas o complicadas que la mayor parte de las herramientas que estoy mostrando en el curso en las que es posible pensar. O sea, no es una cuestión de avanzar hacia la complicación, lo que me ha movido, sino avanzar hacia un auténtico autoexamen, ¿no? Hacia una herramienta que permita poner de manifiesto que muchos de los supuestos
que han dominado a las ciencias sociales durante mucho tiempo, en realidad se asientan sobre bases extremadamente débiles. Con el correr de los años, me pareció justo también hacer conocer, ya como antropólogo, algunas de las ideas que estaban surgiendo en Estados Unidos primordialmente, que por alguna razón extraña se ha convertido en el principal exportador mundial de teoría antropológica. Se produce tanta teoría antropológica en los Estados Unidos como en el resto del mundo en su conjunto. Mejor dicho, muchas más veces, en el orden de las 100 o tal vez 1000 veces. Entonces estamos en un problema. Nos han venido teorías que en principio muy claramente obedecen a las internas, a las querellas, podríamos decir, domésticas de la antropología. Eso fue palpable en la década del 80, cuando las antropologías interpretativas de Clifford Geertz fueron sustituidas por las antropologías postmodernas de sus alumnos, que en realidad lo que querían en principio era bajar a Clifford Geertz de su sitial de privilegio en el Instituto de Princeton o vaya a saber dónde, y ocupar claramente su lugar como líderes de la antropología que se estaba forjando. A tal efecto, estos postmodernos, por primera vez tal vez, se asomaron a textos que estaban en francés y que interpretaron muy a su manera. Primordialmente, voy a hacer algunas anotaciones, me ha sorprendido el título de la conferencia de hoy. Yo me había olvidado cuál era y esta mañana me lo hicieron recordar. Probablemente les estaba diciendo, ¿no? Derrida, por ejemplo, fue tomado como un autor postmoderno que suministró primordialmente el concepto de deconstrucción. Los antropólogos leyeron la obra de Derrida mayormente, no necesariamente a través de los textos originales, que son bastante claros en su sintaxis, sino a través de una curiosa traducción de Gayatri Chakraborty, que, como el apellido induce a pensar, no es hablante nativa ni de inglés ni de francés, y sin embargo arremetió con una traducción del texto primordial de la gramatología que realmente no satisface ningún estándar de traducción, mucho menos el del propio Derrida. La propia Gayatri Chakraborty Spivak admitió años más tarde que no era la traducción ideal, y muchas de las ideas de Derrida quedaron irremediablemente distorsionadas. O sea, el punto de partida es que la antropología norteamericana, junto con otras disciplinas, la sociología también, y lo que luego van a ser los estudios culturales, partieron de una especie de versión anglosajona, muy probablemente distorsionada, y de esto hay una cantidad muy grande de evidencias. Yo les recomiendo que se asomen a la web, vamos a intentar hacerlo, y que lean, ya que estamos en castellano, Derrida, la carta a un amigo japonés, que aquí aparece. La carta a un amigo japonés, esto debería ser, probablemente sea ilegal, pero por alguna razón está en la web. Es algo que Derrida emprendió, una carta que escribió al quien estaba traduciendo de la gramatología al japonés para pedirle que no incurriera en el error en que habían incurrido los intérpretes norteamericanos de Derrida. Esto es, considerar que la deconstrucción es un método. De hecho, se ha convertido la deconstrucción en el método, presunto método favorito de muchos antropólogos y estudiosos e intelectuales postestructuralistas o postmodernos, ¿no? Si te portas mal, te deconstruyo. Esto quiere decir, te aplico una metodología crítica extremadamente dura, que no se sabe en realidad en qué consiste, y que el propio Derrida tuvo que salir en esta carta a un amigo japonés, lo pueden ver ustedes inequívocamente, le terminó sorprendiendo al propio Derrida el hecho de que hayan convertido la deconstrucción en una metodología crítica. La deconstrucción, dice él, no es un método de crítica, no es un método siquiera, y nunca está pensado como para llegar a serlo alguna vez. La deconstrucción es inseparable de otros conceptos de Derrida totalmente desconocidos por los postmodernos que han adoptado a Derrida como el pensador de referencia. Conceptos tales como entame, parergón, farmacia. Ningún postmoderno se dedica a aplicar estas
estas ideas al tratamiento de su objeto, simplemente deconstruyen, porque les da la sensación de que tienen una herramienta crítica con la cual pueden destrozar cualquier asomo de modernidad, cualquier asomo de rigor lógico. Lamentablemente, con muchas de las ideas del postestructuralismo, no solamente con la deconstrucción, ha sucedido prácticamente lo mismo. El posmodernismo, además, ha desbordado aquellas instituciones o aquellos pensadores que se consideran literalmente posmodernos o postestructuralistas y ha llegado a invadir líneas de pensamiento que no se dicen posmodernas, que no admiten serlo eventualmente, como pueden llegar a ser algunos estudios culturales o el pensamiento de la complejidad de Edgar Morin, y sin embargo se nota en esos movimientos que incluso jamás pronuncian la palabra posmoderno, que estas ideas de la deconstrucción, de la, podríamos decir, de la crítica reflexiva extremadamente selectiva, se ha aposentado, digamos, como si fuera lo más común y lo más correcto del mundo. Llama la atención, además, que muchos pensadores que sí son efectivamente, admiten ser postestructuralistas o postmodernos, me refiero, por ejemplo, a Deleuze, Guattari, que muchas veces escribieron en dúo, sobre todo la Capitalismo y Esquizofrenia, ¿no? Los dos volúmenes de El Antiedipo y Mil Mesetas, tienen su costado de simpatía hacia ideas que podríamos decir de carácter deconstructivo, en tanto se manifiestan críticas de grandes formaciones epistemológicas y científicas de Occidente. Yo ahora estoy escribiendo un libro que va a ser publicado en Bogotá y que a través de la página del curso que he armado esta mañana, en realidad se puede leer y bajar mucho antes de que resulte publicado. Y es una crítica precisamente al concepto de rizoma. Y dado que esta conferencia se refiere a temas de complejidad y antropología, o vamos a decir complejidad y pensamiento contemporáneo, no solamente en antropología, sino en otras disciplinas también, me parece útil empezar a cuestionar la forma en que los postmodernos y postestructuralistas, no tanto Derrida, pero sí Deleuze y Guattari o François Lyotard, casi sistemáticamente son franceses. No son tampoco franceses que hayan sido inspiradores de demasiada parte de la antropología francesa. En la antropología francesa la máxima fuente de inspiración sigue siendo todavía el estructuralismo levi-straussiano. No sé si esta es o no una buena noticia, digamos, el estructuralismo levi-straussiano también tiene sus, podríamos decir, sus fantasías epistemológicas en acción. Lévi-Strauss pensaba que bastaba con hacer una especie de desentrañamiento de oposiciones binarias, encontrar en un texto mítico, por ejemplo, cosas que diferían o se oponían o resultaban contrastantes, como para pensar que esas diferencias constituían algo así como una estructura, tal que un estudioso que estudiara el mismo objeto iba a llegar a las mismas conclusiones. Les puedo jurar que en 30 años de docencia yo he realizado talleres y seminarios, les he dado a los alumnos, muchas veces egresados, doctores y postdoctores, a que analizaran un determinado mito muy sencillo, y no hubo dos que produjeran jamás la misma clase de análisis. El mismo Lévi-Strauss dice, el desarrollo del método de análisis estructural posee un comienzo que es indecidible, ¿no? O sea, no hay nadie que nos diga, que decida, que tome una decisión respecto de cómo se tiene que encaminar un método, que en realidad, si lo miramos bien, es un método de asignación de clases. Mi perspectiva, para bien o para mal, desde un principio ha decidido salirse de la antropología y ver qué pasa con la asignación de objetos a clases, ¿no? La carne es naturaleza, diría Lévi-Strauss, los atuendos son cultura y cosas así. ¿Qué pasa con la asignación de objetos a clases? Y ahí nos encontramos que donde eso se ha desarrollado más es en la teoría de conjuntos. Y ahí es donde Georg Cantor, por ejemplo, nos dice que las clases son infinitas, o sea, hay infinitas clases, aunque
hay más clases que cosas. Aunque las cosas sean infinitas, las clases de cosas son todavía más infinitas. O sea, cuando uno toma un objeto, lo puede asignar a un número indefinido e infinito de clases. La ropa no solamente es cultura, sino que puede ser infinitas cosas más. Y así con todo. Entonces, hay una especie como de, podríamos decir, de malentendido constitutivo en muchos análisis de la antropología, estructuralistas y más todavía postestructuralistas. Lévi-Strauss jamás conferenció ni escribió prácticamente nada que se refiriera a la complejidad, pero François Lyotard sí. François Lyotard escribió La condición posmoderna, en la que en este texto nos dice Lyotard, la condición posmoderna consiste en el descreimiento en los metarrelatos legitimantes. Lo primero que es puesto en tela de juicio por François Lyotard casualmente es el marxismo, digamos, y el metarrelato mitológico de la emancipación del proletariado. Si uno se fija un poquitito bien, la mayor parte de Derrida, Foucault, Deleuze, Guattari, Morán incluso, han sido en su juventud gente de izquierda, y diversos acontecimientos los han llevado a alejarse del pensamiento marxista y plantear sus propias alternativas. Para Lyotard, lo fundamental en la condición posmoderna es poner en tela de juicio los metarrelatos legitimantes en general y el metarrelato marxista en particular. Pero digamos, la cosa no se detiene ahí, sino que lo interesante para nosotros esta noche es la clase de ciencia que Lyotard define como la ciencia adecuada para la condición posmoderna. Y ahí es donde Lyotard habla, por ejemplo, del caos, que hoy estuvimos viendo algo, del caos determinista, que lo vamos a terminar de ver mañana, de la geometría fractal, o sea, habla de una cantidad de cosas que efectivamente forman parte del repertorio de la algorítmica compleja, tal como se la practicaba más o menos en la década de 1970, donde ya se habían, digamos, definido la dinámica no lineal, incluyendo teoría del caos, y así sucesivamente. O sea, muchas veces resulta ser que encontramos que la complejidad se convierte en un tópico preferencial de tratamiento por parte de muchos autores postestructuralistas y posmodernos. Incluso Baudrillard, el principal niño terrible, digamos, del movimiento postestructuralista y posmoderno en Francia, tiene varios párrafos que se refieren a los fractales de una u otra manera. ¿Qué sucede con estos desarrollos? Cuando estos desarrollos se leen y uno no está verdaderamente empapado de todas las cuestiones, podríamos decir, técnicas o matemáticas, y el discurso de estos posmodernos puede sonar plausible y hasta tentador, porque forma parte de algo que pretende superar a la ciencia convencional. Se nos dice, y es verdad, que la ciencia convencional ha estado dominada por el positivismo, ¿no?, que es un pensamiento lineal, indebidamente determinista por momentos. Es verdad que este positivismo hace que muchas de las cosas que funcionan sigan funcionando. Los aviones no se caen porque la teoría o el modelo de Newton haya sido sustituido por el modelo de Einstein. Digamos, todas las cosas que funcionaban siguen funcionando. O sea, todos los modelos llamados modernos siguen constituyendo una parte importante de la ciencia convencional. Esta gente encuentra, por lo general, que no solo al positivismo, digamos que es una especie de vicio del cientificismo, al cientificismo hay que superarlo de alguna manera. Y algunos de ellos han imaginado, incluso Edgar Morin, que el pensamiento complejo es una sustitución posible, o ya está necesaria. Deleuze y Guattari nos proponen el modelo rizomático, que ustedes pueden verlo si se asoman a la página de el curso que estoy dando, la idea de rizoma como alternativa a las gramáticas generativas chomskianas resulta ser el modelo que ellos promueven como una especie de referencia. El modelo rizomático es ilustrado, creo que tengo una presentación por aquí que lo ilustra. No sé si lo tengo. Aquí. Esto pertenece a 1000 mesetas, el primer capítulo donde se define el rizoma. A los modelos centrados, los autores oponen sistemas acentrados.
No soy yo quien lo dice, dicen acá, redes de autómatas finitos en los que la comunicación se produce entre dos vecinos cualesquiera, en los que los tallos o canales no preexisten, en los que los individuos son todos intercambiables, definiéndose únicamente por un estado en un momento determinado, de tal manera que las operaciones locales se coordinan y el resultado final o global se sincroniza independientemente de una instancia central. Aquí hay grandes cosas que son verdad y pequeñas cosas que son mentira y que están socavando qué es lo que se está diciendo. Si tenemos una red de autómatas finitos, le voy a mostrar lo que es una red de autómatas finitos, un autómata celular funcionando, que es algo que no constituye nada esotérico en principio. Esto lo vamos a trabajar incluso mañana para ver cómo podemos aplicar estas ideas. Una red de autómatas finitos consiste en un conjunto de celdas o células. Esto es un autómata celular, por lo tanto, cada una de las celdas es un autómata finito. Autómata finito es una tipificación en la jerarquía de Chomsky, la jerarquía de la complejidad. Primero están los autómatas finitos, luego los autómatas de almacén, luego los autómatas ligados linealmente y por último las máquinas de Turing, ¿no? La idea de esta propuesta, cuando Chomsky la produjo en la década del 50, a partir de ese famoso 11 de septiembre de 1956, las máquinas de Turing, cada una de estas formas lógicas, podríamos decir, o mecanismos lógicos, nos permite procesar distintas clases de lenguaje. Los autómatas finitos, los lenguajes regulares, y así sucesivamente. En los de almacén, lenguajes independientes de contexto, los ligados linealmente, lenguajes dependientes de contexto, y las máquinas de Turing, lenguajes ligados linealmente. Compréndase que toda esta tipología de autómatas y de mecanismos tiene una realidad muy tangible. A partir de esta especificación, Chomsky pudo sentar las bases como para que los seres humanos se puedan entender con máquinas a través de lenguajes formales. De eso se trataba. ¿De qué manera tengo que escribir yo un lenguaje formal para entenderme con mecanismos que en realidad no entienden nada desde el vamos? Acá tengo que implementar, por ejemplo, si lo hago en términos de autómatas finitos, diversos elementos que tengan un estado pero que no tienen memoria. Si lo hago en términos de autómatas de almacén, aquí tengo que implementar alguna gramática y así sucesivamente. Entonces, fijémonos qué nos dicen Deleuze y Guattari acerca de estos redes de autómatas finitos en los que la comunicación se produce entre dos vecinos cualesquiera. Empezamos mal. O sea, un autómata finito unidimensional, ciertamente, si es simplemente una hilera de celdas. Una celda cualquiera tiene dos vecinos, efectivamente, pero en una red, digamos, dicen ellos, red de autómatas finitos, y para que haya una red tiene que haber por lo menos dos dimensiones, ¿no? O sea, estamos en presencia de un autómata bidimensional, y si esta es una celda, esta celda tiene ya desde el vamos, en lo que se llama la vecindad de Moore, 8 vecinos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si es vecindad de von Neumann, tendrá 1, 2, 3 y 4, pero jamás 2. O sea, se me escapó un puntito, perdón. O sea, tienen alguna pequeña confusión en la cabeza que les está presentando la idea de un autómata celular, que es una idea verdaderamente poderosa, para ilustrar un principio rizomático que no es jerárquico y que es mucho más libre que una gramática chomskiana que se atiene a reglas. El problema con todo esto es que estas gramáticas no son chomskianas. O sea, Chomsky utilizó eventualmente alguna gramática, habrá dibujado algún arbolito para ilustrar cómo se deriva de una oración, un sintagma nominal, un sintagma verbal, del sintagma verbal el artículo más un nombre y así sucesivamente. Pero lo hizo ya desde septiembre de 1956 para demostrar que las gramáticas de este tipo no son buenas, no permiten buenas implementaciones
no permiten dar cuenta de los lenguajes formales en general y mucho menos del lenguaje humano, ¿no? O sea, lo que Chomsky usa es usar una gramática para ilustrar hasta qué punto esos autómatas de almacén, esas gramáticas que permiten tratar nada más que lenguajes independientes de contexto, no ofrecen un buen modelo del lenguaje formal del cual se trate. Lo hace como una herramienta para hacer una especie de crítica, podríamos decir, de los modelos del lenguaje, en contraste con los modelos que él va a proponer, que son, por ejemplo, la gramática generativa transformacional, en la cual hay una determinada cantidad de operaciones que no se puede plasmar en términos de arbolitos. El problema con Deleuze y Guattari, me doy cuenta, como profesor de lingüística que soy, después de haber tomado, calculo yo, 5 o 6 mil exámenes, es que no han leído Chomsky, ¿no? No han leído Chomsky para este examen, vuelva en marzo, le diría yo. No han leído ni siquiera un texto de la autoría de Chomsky. Y eso se percibe, porque todas las cosas que le atribuyen a Chomsky resulta ser que no son así. Pero aquí estamos en presencia de una definición que tampoco demuestra que ellos hayan leído algo. Perdón, voy a ir al slide que estábamos viendo en un principio. La comunicación se produce entre dos vecinos. Los individuos son todos intercambiables, definiéndose únicamente por un estado en un momento determinado. Verdaderamente estos sistemas, estos autómatas celulares, no se definen en función de un estado, son máquinas de estado, ciertamente, pero se definen más bien en términos de reglas de transición, ¿no? Las reglas de transición definen un lenguaje regular. Entonces, en esta regla, por ejemplo, del juego de la vida, se aplica una regla de transición que dice, si una celda está viva y hay 2 o 3 celdas en su vecindad que también estén vivas, la celda sobrevive. Si no está viva, pero hay 3 celdas vivas, la celda nace y en todos los demás casos se muere, ¿no? O sea, no solamente se puede dar cuenta de un sistema de este tipo a partir de un conjunto de elementos que están en un estado, sino que hay que tomar también las reglas de transición. Eso conforma una parte inherente del sistema. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que gente que visiblemente tiene un dominio muy precario de las cuestiones técnicas, está tratando de informar a la gente, está tratando de que sus lectores se enteren de qué demonios es un autómata celular. Y visiblemente les faltan elementos de juicio como para, no digamos ponerse a pensar o a reflexionar sobre el asunto, sino para enseñarnos acerca de qué cosa es una red de autómatas finitos, qué cosa es un autómata celular. Entonces, estamos en presencia de visiones que están fallando ya desde el vamos en función de las lecturas que han hecho. Todo esto puede multiplicarse, créanme, hasta el infinito. Una de mis demostraciones favoritas, yo he escrito libros enteros a propósito de Deleuze, Guattari y la complejidad. O a propósito, esta mañana traje uno, a propósito de los aspectos fallidos, claramente fallidos, que podemos encontrar en la escritura de, por ejemplo, Edgar Morin, que no es un posmoderno él mismo, pero es un inspirador de posmodernos y estudiosos culturales, en todas y cada una de las aseveraciones que Morin realiza a propósito de la complejidad. Aquí lo vamos a poner en grande. Morin está tratando de enseñarnos a todos qué demonios es un bit, digamos, un dígito binario. Lo binario tiene mucha mala prensa, digamos, en el posmodernismo. Todo lo binario es malo. Todo lo binario además se identifica con los árboles chomskianos, que si uno los mira bien no necesariamente son binarios. Digamos, un artículo no es lo opuesto a un sustantivo, un verbo no es lo opuesto a un sintagma nominal. No hay nada de binario en los árboles chomskianos. Pero lo binario es malo. Esta gente arrancó con una tirria particular hacia la antropología de Lévi-Strauss que se basaba en oposiciones binarias. Entonces, lo binario es malo porque es simplificador para toda esta gente, y es malo también porque es representativo del pensamiento occidental. Aquí el cuestionamiento a hacer no es solo una falta de comprensión absoluta de lo que es un sistema binario, sino de la historia de las matemáticas y del pensamiento. Los sistemas binarios no nacieron en Occidente, sino más bien
casi podríamos decir en Extremo Oriente, ¿no? El árbol de Yanhui, por ejemplo, de la antigua China, o en lingüística, Pingala, busquen Pingala en la web, ¿no? En general Google no me deja mentir. Pingala sistematizó la prosodia, o sea, la alternancia de sílabas acentuadas o largas y breves, inventando la codificación binaria. En la India también inventaron el cero, se le atribuyó a Pingala la invención del cero, no es exactamente así. Pero digamos, los sistemas binarios no vienen de Occidente, como imaginan Morán y tantos otros. Pero fíjense acá lo que dice, aparte de otros párrafos en los que apostrofa en contra del pensamiento binario. Se puede definir el bit como un evento que denota la incertidumbre de un receptor colocado ante una alternativa en la cual los dos resultados son equiprobables para él. Cuanto más numerosas sean las eventualidades que pueda examinar este receptor, más eventos informativos comporta el mensaje y más aumenta la cantidad de bits transmitidos. Cada vez que leo a Morán tengo que leer varias veces cada párrafo para creer lo que está diciendo. Digamos, está absolutamente persuadido, y el resto del método, los 8 volúmenes, 9, no sé cuántos son, del método, insiste en que en un proceso comunicativo las gentes, digamos, emisores y receptores, intercambian bits. Es sorprendente. Esta persona está creyendo que los procesos de comunicación transmiten dígitos binarios. El proceso de comunicación que estamos experimentando ahora claramente demuestra que yo estoy intercambiando con ustedes palabras. Podemos descomponer las palabras y decir, bueno, ristras de fonemas, o morfemas o lo que fuere. No, bits. Por el amor de Dios, un bit es un dígito binario. Un bit es simplemente un número en un sistema de cuantificación binario. Un sistema binario trabaja con 2 números que son 0 y 1. Un sistema decimal trabaja con 10 números que son del 0 al 9. Un sistema hexadecimal trabaja con 16 números que son del 0 al 9 y luego de la A a la F, y así sucesivamente. O sea, existen diversos sistemas numéricos. Y si se ha propuesto, Shannon y Weaver propusieron el sistema binario para medir la cantidad de información, esto es simplemente porque este sistema permite dar cuenta muy transparentemente de los sistemas de información más simples, digamos, con 2 valores posibles. Un farol encendido o apagado, tiene nada más que 2 estados y puedo dar cuenta de eso de maneras muy sencillas. Pero los sistemas numéricos son equivalentes. Digamos, FF es 256 en el sistema decimal y una ristra de ceros y unos, vaya uno a saber, en el sistema binario. Son simplemente formas alternativas de medir. Y si se utiliza la numeración binaria es porque en algún momento resultó plausible la idea de que la base binaria podía ser eficaz para diseñar el almacenamiento de las computadoras. O sea, la computadora binaria fue una etapa. Yo no llegué a conocer computadoras de base 2, ¿no? Lo mínimo es de 6 bits, como se dice, lo mínimo, lo más viejo. No les voy a decir el año en que manejaba yo estas computadoras porque se van a asustar, pero las computadoras antiguas, la palabra, o sea, el elemento mínimo de tratamiento por esa computadora era 2 a la 6, que es una enormidad. Las computadoras actuales, el elemento mínimo es 2 a la 32 o 2 a la 64, que son octillones de valores posibles cada elemento. Ya ceros y unos no tienen nada que ver con las computadoras, sáquenselo de la cabeza. Entonces, estamos en presencia de una cantidad de distorsiones extremadas que confunden la forma de medir la información con la información efectivamente transmitida. Si lo que estamos haciendo es transmitir un texto, como en este caso, y un texto se basa en una cantidad de representaciones fonológicas, por ejemplo, en la cual cada evento
es uno entre 26 o 27 eventos posibles, tampoco tiene que ser un número par de eventos. Si estamos transmitiendo textos en letras, y bueno, no hay dos resultados equiprobables, sino que el próximo evento puede ser cualquier letra de la A a la Z, ¿no? No sé si me explico, pero estamos en presencia de cosas que nos dan cuenta de que hay intelectuales de un prestigio prácticamente infinito que escriben textos, y no me refiero a este párrafo, directamente este párrafo está verdaderamente elegido al azar, escriben textos que nos enseñan cosas que no son, ¿no? Cuantos más sean numerosas sean las eventualidades, o sea, las eventualidades vienen de a uno, ¿no? Es una sucesión de ceros y unos, entonces más información comporta el mensaje y más aumenta sorprendentemente la cantidad de bits transmitidos. No son pocos los que se imaginan que dentro de las computadoras hay un montón de ceros y unos, digamos, en determinada posición de la memoria, o hay un 0 o hay un 1, y eso es todo en materia de computación. Vayamos al hecho de que estos posmodernos o inspiradores de posmodernos no solamente han generado una cantidad de escrituras en la cual hay una cantidad enorme de cuestiones a rebatir, a propósito de Deleuze y Guattari, con quienes empezamos. Bueno, la comunicación no es entre dos elementos, las redes rizomáticas, digamos, no son continuas como ellos muchas veces dicen, son elementos discretos, es un modelo matemático de matemática discreta. Después de exponer esto, realizan una interpretación absolutamente fantasiosa de las ideas de Riemann, ¿no? A propósito de la idea de multiplicidad, un concepto que a Riemann, les puedo garantizar, ni siquiera se le cruzó por la cabeza. Un problema que se encuentra mucho en esta literatura es que la mayoría de los autores solamente se han arriesgado a leer textos que estén escritos en lengua francesa. Lamentablemente, muchas de las traducciones de Riemann, yo les he puesto, digamos, en la página donde desarrollo este tema, todos los textos de Riemann en sus idiomas originales y en su traducción francesa, utilizan otro concepto que no es multiplicité, como dicen algunas traducciones francesas, sino más bien diversidad, o sea, Mannigfaltigkeit, ¿no? Lo que o sea, lo que se traduce muchas veces como un manifold. Un manifold es una manifestación diversa de alguna manifestación de referencia. Por ejemplo, la geometría no euclidiana tiene la geometría euclidiana como referencia. Es un manifold, en última instancia, que remite a la geometría de Euclides como, podríamos decir, el umbral de inteligibilidad posible. Es una diversidad, una versión diversa de una determinada plasmación geométrica en ese caso, y no necesariamente una idea que remita a la multiplicidad. Hay otros errores muy groseros, podríamos decir, en los desarrollos técnicos de Deleuze y Guattari, pero la mayor parte de las inexactitudes tienen que ver con su antropología, con su concepción del mundo, queriendo hacer ver a Occidente como una jerarquía análoga a la jerarquía de las gramáticas de Chomsky. Se nos dice que hay otras culturas que no son jerárquicas, que son más bien rizomáticas, y cuando tienen que dar un ejemplo de cuáles serían estas culturas, dicen que son China y la India. Maldición, en India se origina el sistema de castas. En China hubo un imperio, oyeron hablar del despotismo oriental. Digamos, y todas estas culturas son vistas por Deleuze y Guattari como más rizomáticas que la cultura gramaticalizada y binaria jerárquica de Occidente. Verdaderamente esto deja bastante que desear. Pero esta es la primera parte de lo que tengo para decir, o sea, errores de lectura que muy manifiestamente deberían ser corregidos alguna vez. Algunos no lo van a hacer porque esta gente que en una época parecían que eran contemporáneos míos, desdichadamente ya están todos muertos o en edad de jubilación. Pero lo concreto del asunto es que lo que han propalado, lo que han comunicado una cantidad de disciplinas, no tanto por decisión propia, digamos, Derrida no tenía ninguna intención de influenciar en la antropología,
Fueron los antropólogos los que leyeron a esta gente y no se dieron cuenta de que algo extraño estaba pasando con las cosas que ellos decían. Y el problema se agrava no tanto cuando esta gente lee, sino muy en particular, y se los voy a mostrar, porque aquí hay una cuestión que nos demuestra que los extremos se encuentran. O sea, el extremo cientificismo, gente que habla, como en el caso de Lyotard, de dinámica no lineal, por ejemplo, con o sin conocimiento de causa. Mi opinión es que no tiene demasiado conocimiento, pero bueno, en fin. Esta gente ha generado un estilo de escritura básicamente inspirado en Lacan, ¿no? Lacan puede haber tenido multitud, lo mismo que Derrida, Foucault. No estoy diciendo que están equivocados todo el tiempo. El problema tiene que ver con su interpretación de la complejidad en particular. Lacan puede haber tenido una cantidad de ideas geniales, pero no era una persona que estuviera particularmente versada en materia de lingüística. Yo doy un curso de introducción a la lingüística, elementos de lingüística y semiótica, que tiene aproximadamente 10 veces más textos de lectura obligatoria por alumnos de pregrado que todo lo que pudo haber leído y citado Lacan en materia de lingüística. Leyó poco. Y leyó una lingüística muy restrictiva, ciertos ejemplares de la lingüística francesa, cuando, bueno, todo el mundo sabe que la lingüística se ha desarrollado muy fuertemente en los Estados Unidos, pero Lacan no leía inglés. Y Lacan además, bueno, confundía algunas cuestiones matemáticas. Un amigo mío, creo que aquí lo deben conocer también, Alan Sokal, escribió un texto en el cual decía cosas así, lacanianamente se expedía acerca de ciertas complejidades así más o menos cientificistas. El artículo se llamó Hacia una hermenéutica cuántica, fue publicado en una revista de estudios culturales, Social Text, pasando por un referato bastante severo. Estaba Frederick Jameson en el referato. O sea, un referato de alto prestigio. No se dio cuenta que el texto que había escrito Alan Sokal era pura burla y que mencionaba a Lacan o a otros autores postestructuralistas diciendo absolutamente cualquier cosa, proponiendo, por ejemplo, que pi, ¿no? 3, 14, 16, dejara de ser una constante para convertirse en una variable, porque eso era mucho más elástico, mucho más democrático. Por supuesto que estaba escrito totalmente en broma, pero nadie se dio cuenta. Lacan, por ejemplo, proponía algunas cosas de las cuales Alan Sokal se dio cuenta antes que me diera cuenta yo, y es que confundía severamente los números irracionales con los números imaginarios. Estos dos números clases de números tienen, digamos, denominaciones que parecerían ser psicoanalíticas, ¿no? Así, acá parecería estar involucrado lo irracional, el ello, las pulsiones edípicas o cosas probablemente peores, ¿no? Pero irracional quiere decir simplemente, no tiene que ver con la irracionalidad, sino que no puede expresarse un número como una razón de números enteros, como una división de números enteros. Es un número con muchos o infinitos decimales. Ese es todo el misterio. No hay ningún Edipo, ninguna pulsión animal oculta en los números irracionales, créanme. Y menos se pueden confundir con los números imaginarios. Los números imaginarios se los llamó así para contrastarlo con los números reales, ¿no? Con los números reales no se podía dar cuenta de, por ejemplo, la raíz cuadrada de -1. Hubo que inventar un procedimiento definiendo que para resolver eso una parte del número podía ser un número real y otra parte del número un número que, digamos, un poco irónicamente se los llamó números imaginarios. No tienen nada que ver con la imaginación, con lo imaginario, lo simbólico y lo real en la idea de Lacan. De modo tal que a mí personalmente me cuesta creer que algunos razonamientos lacanianos que implican estas distinciones un poquitito desprolijas tengan solidez. Cuando él dice, bueno, el falo es la raíz cuadrada o equivale, o es más o menos lo mismo que la raíz cuadrada de -1, me permito dudar. El problema con todas estas formas de escritura, Lacan inventó una forma de escribir que es particularmente oscura. Y uno puede preguntarse, ¿por qué escribe así este hombre? ¿No hay una forma más clara, sencilla de expresar aproximadamente la misma idea? Pero mientras todos los científicos encuentran que hay infinitas formas de expresar aproximadamente lo mismo, Lacan aparece prisionero de una forma de escribir absolutamente hermética. Y esa forma de escribir se ha transmitido tanto, se los voy a mostrar. En mi página tengo
me permití poner aquí muy cerca de donde están los modelos de complejidad que estamos investigando, algo que se llama el portal de la retórica postmoderna y cientificista. Aquí no sé qué me está pidiendo que haga. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Así? Aquí. ¿Y ahora? ¿Puedo ir acá? Vamos a abrir esto en portal en otra pestaña y luego vamos a ver acá a ver qué sucede. Acá parece que aparece el portal de la retórica postmoderna y cientificista y esperemos que se cargue. Les recomiendo indagar en esto porque aquí vamos a ver esto que dije recién. Los extremos se encuentran. Lo que se ha generado en los últimos años es un conjunto de falsificaciones, ¿no? Fraudes, como el fraude de Sokal, deliberados, para generar textos que parecieran ser textos postmodernos o textos científicos. Les ruego que exploren esto porque es absolutamente demencial. Incluso acá, fíjense esto, ¿no? Este poema, no solo en plata o viola truncada, esto es un poema. Se vuelva más tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. No es malo. O sea, es un poema. El problema con este poema es que no es un poema humano, sino que lo generó una máquina. Y puede generar muchos poemas. Y les garantizo que muchos de esos poemas no son tan malos como los que escriben algunos poetas que yo conozco. Entonces, acá estamos en un problema. Hubo un genio que se llamó Alan Turing, el de las máquinas de Turing. Alan Turing imaginó, ¿cómo se define? Le preguntaron a Alan Turing si una máquina, una computadora es inteligente o no. ¿No? Porque, bueno, como dije esta mañana en el curso, le fueron a preguntar a los psicólogos qué es la inteligencia y los psicólogos no le pudieron dar una definición. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar si algo es inteligente o no? Y Alan Turing propuso lo que se llama la prueba de Turing. La prueba de Turing consiste en que alguien interactúe con una máquina, verbalmente, por ejemplo, intercambiando textos, preguntas, respuestas, y si ese alguien, ser humano, llega a confundir la máquina con otro ser humano, podemos decir que la máquina se ha comportado inteligentemente. Lo suficientemente inteligente ha sido la máquina como para que alguien confunda la generación de texto, la interpretación de textos de una máquina con una generación de texto o una interpretación de carácter humano. Entonces, esta prueba de Turing es la que está en el tapete. Aquí lo que he puesto yo es, primero, una especie de demostración que se ha llegado a un límite que muchos piensan que no se había alcanzado todavía. Muchas máquinas han superado la prueba de Turing, pero el problema de eso es más bien la prueba inversa. El hecho de que alguien confunda los textos generados por humanos como textos producidos por una máquina. Y créanme, yo he hecho esta experiencia muchas veces. En muchos seminarios de ciencia cognitiva les he dado a la gente párrafos escritos por Deleuze y Guattari, o sobre todo por Guattari, cuando se quedó solo, escribió unos textos que son alucinantes. Lean Caosmosis, por ejemplo. Y nada me persuade de que ese texto haya sido escrito por un humano. Digamos, las pruebas al canto. Acá vamos a ver que las máquinas generan textos muy fácilmente. Ustedes lo pueden generar. No estoy recomendando tampoco esto, porque si no, no voy a volver nunca más a Mexicali. Pero estoy diciéndoles, hay humanos que escriben como si fueran máquinas que están delirando, y hay máquinas que están delirando que nos pueden hacer creer que su producto ha sido gestado por un ser humano. Les he puesto esta página porque en ella pueden, qué bien, se puede ver aquí, el proxy no molesta, ver distintos generadores de textos. El problema comienza, esto es una aplicación muy concreta de gramáticas recursivas, ¿no? Uno de los capítulos de la complejidad. Estas gramáticas recursivas pueden escribir como en SciGen papers, ¿no? Que uno puede decir, bueno, yo voy a escribir un paper, voy a poner tales y cuales autores, voy a modificar o no las reglas gramaticales que rigen el funcionamiento de SciGen y puedo, como muchos han hecho, proponer ese paper en un congreso o mandar ese paper a una revista científica para ver si lo publican. Y lo grave del caso es que muchos papers generados por SciGen
han sido aceptados por publicaciones periódicas con referato y han sido aceptadas por congresos científicos. O sea, se ha llegado a un límite de lacanismo en la generación de textos científicos, no estamos hablando aquí de textos necesariamente postmodernos, que nos demuestra que hay algo que está francamente mal en la práctica científica y en la práctica también filosófica contemporánea. Vamos a generar un paper, si la red me lo permite. Vamos a decirle, generar un paper al azar. Los autores van a ser Everardo, vamos a ponerlo. ¿Garduño es el apellido? Garduño, vamos a ver cómo se lleva con las señas, porque puede ser que no. Carlos Reynoso, Noam Chomsky. Y bueno, vamos a generarlo. Del otro lado se ha generado, lo puedo ver aquí o lo puedo ver más elegantemente en PDF. Una metodología para la síntesis de sistemas expertos. Autores: Everardo Garduño, Noam Chomsky. Espero que no se haya muerto la máquina, porque sería es muy probable que sí. Bueno, pero ustedes vieron ese paper, digamos, estaba incluso formateado en columnas, digamos, como los que hay que presentar a muchas publicaciones. No sé qué ha pasado aquí. Acá estamos. Simplemente se fue de viaje por el imaginario computacional. Everardo Garduño, un análisis de extreme programming, digamos, esa metodología de programación heterodoxa, una arquitectura, digamos, para sintetizar el comportamiento de sistemas expertos en gráficos, ¿no? Con tiempo de respuesta contra no sé qué, toda aquella, cómo se implementó, trabajos relacionados con referencias, ¿no? Trabajos de, por ejemplo, acá tiene que estar Garduño, un trabajo deconstruyendo, bueno, aquí podríamos verlo un poquitito más grande. Garduño implicado deconstruyendo listas vinculadas utilizando Maleo, los proceedings del simposio sobre tecnología distribuida óptima de mayo del 2001. O sea, fíjense que mezcla cuestiones que son absolutamente reales, como el nombre de estos autores. Yo estoy por ahí también trabajando con algún otro autor más o menos célebre, y todo esto es 100% falso. O sea, estamos en presencia de algo que nos demuestra, ¿no?, que todas estas cuestiones, vamos de vuelta al portal de la retórica postmoderna y cientificista, están francamente mal. En ese portal he puesto algunos otros generadores también, pueden ustedes experimentar con ellos. Son generadores que, por otra parte, están todos en línea, hay comunidades que están desarrollando estas cuestiones. Aquí hay algunos ejemplos de... Y esto ha tenido, por ejemplo, SciGen ha tenido su lugar en Wikipedia, ¿no? SciGen no deja de ser un trabajo científico que pone a prueba la famosa prueba de Turing. ¿En qué medida es posible confundir un texto humano con un texto automático? Hay otros programas que hacen lo mismo, el generador de ensayos, ¿no? Hay que introducir un nombre, como si fuera en la ranura del aparato, y se genera un ensayo que se refiere a esa cuestión. 2 o 3 páginas nomás, no es tan completo. Acá hay uno de ellos. Acá apareció una figura que no tiene nada que ver con lo que... Todo esto se va actualizando automáticamente y no se excluye que una página pueda ser hackeada. Pero, por ejemplo, realismo social en los trabajos de Kunz, esto fue un paper escrito por el Postmodern Generator, que es un programa hecho en una determinada universidad para demostrar precisamente este punto, ¿no? Es posible escribir un texto postmoderno de manera automática, trabajando una pequeña base de datos y unas pocas reglas gramaticales, ¿no?
Aquí el generador de postmodernismo también ha generado un artículo que se llama Olvidando a Debord, el feminismo, el paradigma neoconstructivo de la realidad y la teoría cultural preconceptualista, cosas que decididamente no existen. Uno de mis favoritos es Snarhif. Este publica listas de artículos científicos con sus abstracts, ¿no? Viene el título y un pequeño abstract. Y Snarhif nos presenta un título y un abstract verdadero versus un título y un abstract totalmente inventado, generado recién por la máquina. Y nos dice que identifiquemos cuál es cuál, ¿no? Yo llegué a tener 53% de aciertos, o sea, y me puso la puntuación aquí fue 53%, mejor que un mono, ¿no? O sea, prueben con esto, digamos, no se van a arrepentir. Todo esto se vincula además con otra, como si fuera una falacia sistemática estandarizada, que se ha hecho muy famoso últimamente. Es un journal, una organización que se dedica a premiar, distribuye una especie de premio Nobel a la investigación improbable. Investigaciones que tienen que ver muchas veces con cosas de la vida real. Aquí estamos viendo la página de ese journal y acá está la lista de los premios Nobel de este año, ¿no? Hay verdaderos premios Nobel adjudican premios a obras que parecen verdaderamente producto de la imaginación. Acá ya no es una cuestión de escritura particularmente oscura, sino que, bueno, incluso artículos de física que están totalmente escritos en serio, pero que resultan delirantes. Por aquí abajo hay uno de los del 2012, que los conozco más o menos bien, y el premio de neurociencia, por ejemplo, que se lo dieron a estos autores. Algunos de estos autores se presentan a recibir el premio. Los premios los da un verdadero premio Nobel, o sea, le entrega como si fuera el Oscar. Aquí un premio Nobel real, premiando con el premio Nobel IG a la investigación delirante a alguno de sus autores que, bueno, tienen buen sentido del humor y van a recoger el premio. Pero este artículo de neurociencia, por ejemplo, estudia los correlatos neuronales a partir de la actividad neuronal o la actividad cerebral post-mortem de salmones del Atlántico. O sea, miden la actividad cerebral de pescados muertos. No sé si se entiende lo que yo estoy diciendo. Lo toman totalmente en serio y realizan esto como una base para un argumento para la corrección de las comparaciones múltiples. O sea, esta gente da cuenta de que las estadísticas están tan mal construidas, la prueba estadística de la hipótesis nula, que nos da como real, digamos, un fenómeno, o nos da como estadísticamente significante un fenómeno que no podemos decir que pueda llegar a tener siquiera lugar. En un pescado muerto no hay ninguna actividad cerebral. No quiero hablar mal de los peces, pero la vida es así, digamos. Si el pez está muerto, la actividad cerebral es probablemente cero. Y así sucesivamente. Entonces, démonos cuenta que cuando la cosa está tanto para el lado de la chacota, ¿no? Cuando Alan Sokal puede llegar a escribir un artículo en serio que es tomado como un artículo en broma, que es tomado como si fuera un artículo en serio por una revista prestigiosa, y bueno, hay algo que anda mal en el discurso postmoderno, postestructuralista y en los estudios culturales. Aquí también hay, antes de terminar con estos generadores, hay algunos que permiten inventar nombres de lugares, argumentos para narrativas de ficción, descriptores de ciudades, ¿no? Hipótesis, por ejemplo, proponen una hipótesis a demostrar, y cómo la prueba de hipótesis también está tan descaminada y ha sido
tan homologada por modernos y posmodernos por igual, resulta ser que en función de determinadas pruebas de hipótesis también podemos llegar a cualquier extremo. Esta mañana di algunos ejemplos, ¿no? En esta presentación que hice para una ocasión totalmente distinta, resulta ser que hay una cantidad de errores de cálculo. Los problemas no son ya solamente de malas lecturas que hicieron los autores, los posmodernos y estudiosos culturales, malas prácticas de escritura que ellos llevaron adelante y que les llevaron a confluir con cientificistas que ni remotamente son siquiera posmodernos, sino que el problema se extiende a las operaciones estadísticas que nos han enseñado en la escuela. La mayoría de las operaciones que se enseñan en las escuelas están decididamente mal. Yo he dado cursos anuales de cómo mentir con estadísticas. La idea no es enseñar a la gente a mentir, sino detectar de qué forma se usan las estadísticas para que nos mientan a nosotros. Existe toda una literatura, no sé si la menciono aquí, no, probablemente esté en algún otro texto, pero fíjense esto. Si me dan un minutito lo voy a encontrar aquí entre los libros que he dejado. Libros, estadísticas, distribuciones estadísticas y malas prácticas. O sea, existen unos cuantos libros, algunos de ellos maravillosos. Voy a poner más grandes los iconos para que se vean mejor, ver iconos muy grandes. Malditas mentiras y estadísticas de Joel Best, es muy recomendable. Tuvo un segundo volumen. Aquí está el clásico de Huff, Cómo mentir con estadísticas, un libro excelente, escrito por alguien que se dio cuenta que gran parte de las estadísticas están vinculadas con, digamos, falacias. Está todo lleno de falacias el mundo de las estadísticas, está todo lleno de paradojas que tienen que ver con algunas circunstancias bastante desdichadas que forman parte de la naturaleza de los números y de las matemáticas. Hay, por ejemplo, un problema que se llama MAUP, esto quiere decir Modifiable Areal Unit Problem, que es un problema real de organización de datos. Si ustedes son científicos sociales o funcionarios del gobierno y quieren, digamos, demostrar alguna hipótesis o probar que su gestión ha sido exitosa, les recomiendo que se arrojen las fauces de esta paradoja, de este problema, que solamente por agrupar los datos de distinta manera, supongamos que sean datos de censo, de estadísticas, de poder adquisitivo, de lo que fuere. Yo tomo los datos de las personas que están en un apartamento, que están en un piso, que está en un edificio, que está en una manzana, que está en un barrio, que está en una ciudad y así sucesivamente. Si yo agrupo los datos diferentemente, ¿no? Los voy agregando, desagregando en un arbolito, de una u otra manera puedo demostrar simplemente operando distintas articulaciones de datos sin una sola mentira. Puedo probar lo que se me dé la gana. Puedo probar que una cosa correlaciona con otra totalmente, la correlación es +1, o que no correlaciona en absoluto, la correlación es -1. Así yo como político, por ejemplo, puedo presentar los datos de la gestión económica agrupados de manera tal que demuestren aquello que me conviene. Esto ha sido llevado por las políticas y por la economía a un grado de exquisitez absoluta. El sistema de votación de los Estados Unidos está organizado de esta manera. Puede ganar las elecciones aquel que haya obtenido menor cantidad de votos, simplemente porque se agrupan los estados o los representantes de cada estado de manera tal que algunos estados que tienen una población muy escasa implican un poco menos representantes que un estado con millones, cientos de millones o decenas de millones de habitantes. Simplemente el MAUP me permite mentir elegantemente. Los posmodernos han cuestionado, y los estudiosos culturales, una cantidad de cosas que están bien en las ciencias tradicionales. Han cuestionado, busquen cualquier texto posmoderno, les va a hablar de la prueba de Gödel. La prueba de Gödel tiene que ver, y ya con esto vamos cerrando,
La prueba de Gödel tiene que ver con la decibilidad de ciertos, podríamos decir, sistemas formales de las matemáticas, y más en particular de sistemas formales. El problema es la indecibilidad, ¿no? O sea, ciertos sistemas formales de las matemáticas que contengan una porción importante de ciertas aritméticas, en particular la aritmética de Peano, la teoría de conjuntos en última instancia de Peano, son indecidibles, en el sentido de que ciertas expresiones relativas a ese sistema formal no se pueden decidir si son verdad o mentira, si son verdaderas o son falsas, ¿no? Esto ha sido llevado, todos los posmodernos que han leído a Gödel, y la mayoría de los posmodernos no creo que lo haya leído efectivamente, pero todos los que fingen haber leído a Gödel nos dicen que la prueba de Gödel demuestra que todos los sistemas formales, cualesquiera sean, son indecidibles o incompletos o inconsistentes. Si ustedes leen verdaderamente a Gödel, se van a encontrar, y tengo las obras completas aquí para quien quiera comprobarlo, se van a encontrar que Gödel demostró que algunos sistemas formales son plenamente decidibles, completos y consistentes, entre ellos el cálculo de predicados de primer orden. Tiene un artículo posterior a su famosa prueba de 1931 en donde demuestra semejante cosa. Tiene otro artículo Gödel en el cual especifica qué condiciones tiene que cumplir un sistema formal para que se lo pueda reputar indecidible, ¿no? Tiene que tener una porción importante de las aritméticas de Peano y tiene que consistir fundamentalmente en, podríamos decir, funciones recursivas primitivas. De todo esto lo sé claramente, chino básico, pero Gödel nunca demostró, como muchos postmodernos nos quieren hacer creer, que no fuera posible realizar sistemas formales. Yo he trabajado en computación una cantidad muy grande de años, no voy a decir cuántos para que no saquen cuentas indebidas, y nunca he encontrado, jamás he encontrado siquiera la menor referencia a un procedimiento computacional que no pueda realizarse merced a la prueba definida por Gödel alguna vez. O sea, la prueba de Gödel es un episodio absolutamente periférico de las metamatemáticas, del proyecto que tuvo Hilbert de subsumir las matemáticas a la lógica, o sea, logicizar las matemáticas. Apenas empezaron, se dieron cuenta que, bueno, ya con la aritmética de Peano había ciertamente problemas que tenían que ver con la autorreferencia, ¿no? Pero la autorreferencia en realidad es susceptible de ser resuelta a través de otro invento que hubo entre los positivistas lógicos y que se llama, bueno, la teoría de los tipos lógicos, ¿no? La teoría de los tipos lógicos permite situar el razonamiento en otro nivel, un metanivel, tal que podemos muy fácilmente resolver las paradojas, y les voy a mencionar una sola, la paradoja de Epiménides, esgrimida por los autores postmodernos como una especie de impedimento al pensamiento racional. La paradoja de Epiménides era un cretense, todos los cretenses son mentirosos, no pueden decir nada que no sea mentira, ¿no? Entonces, si queremos, qué sé yo, tenemos que llegar a una ciudad por un determinado camino y le preguntamos a alguien si este camino conduce a la ciudad y ese alguien resulta ser un cretense, estamos fritos. O esto afecta también a expresiones tales como esta expresión es falsa. Esto es otra instancia de esa paradoja de Epiménides. ¿Qué es? ¿Verdadera o falsa? Si verdaderamente fuera falsa, bueno, sería verdadera porque es eso lo que nos está diciendo. Y así sucesivamente. Pero estos nudos lógicos existen para aquellos que no conozcan o no quieran aplicar la teoría de los tipos lógicos. La teoría de los tipos lógicos fue pensada como para decir un truco para situarse en otro nivel, no el nivel de la frase, sino el metanivel. Si ustedes quieren una resolución, y esto no lo conoce todo el mundo y es vergonzoso que se desconozca, si quieren resolver la paradoja de Epiménides, digamos, conduce este camino a tal ciudad, lo que tienen que hacer es utilizar meramente esta teoría, es muy tonto. La solución es, no tienen que preguntar, ¿conduce este camino a tal ciudad? Eso es entramparse solos. Lo que tienen que preguntar es,
¿Qué me contestaría usted si yo le preguntara si este camino conduce a tal ciudad? Eso es todo, es tan tonto como eso. Si el personaje es mentiroso, de todos modos la respuesta es verdadera. Si siempre dicen la verdad, es verdadera por definición. Si siempre mienten, y bueno, si ese camino no conduce a la ciudad, el personaje me contestaría que él me contestaría que sí. O sea, está refiriéndose a la respuesta que él daría y no tanto si a ese camino conduce o no a la ciudad de referencia. ¿Se entiende esta cuestión? Entonces, moraleja de todo este tratamiento que estuvimos haciendo de la diferencia que hay entre el pensamiento posmoderno y los estudios culturales y las perspectivas un poco más auténticas de complejidad en antropología, urge, bueno, redefinir nuestra confianza hacia los metarrelatos legitimantes de los posmodernos mismos, ¿no? Aplicar esa crítica que ellos dicen que hay que aplicar al pensamiento ajeno, al pensamiento propio, sobre todo si uno tiene la tentación de ser posmoderno. El discurso posmoderno es muy seductor. Yo mismo admito que fui levemente posmoderno algunos meses de mi vida. Yo cuando era chico y leí el Anti-Edipo, voy a decir, es un texto de los años 70, pero yo puedo decir, cuando era muy joven y leí el Anti-Edipo, creí en él, ¿no? Me pareció que era una alternativa a ciertas teorías que particularmente, como yo soy argentino, me pasaban muy cerca, un cuestionamiento del psicoanálisis en lo cual los argentinos han, digamos, trabajado muchísimo. Nosotros hemos exportado psicoanalistas incluso a México, vinieron en carradas. Cada vez que teníamos una dictadura había una estampida de psicoanalistas. Entonces, Deleuze y Guattari me ofrecían eso que es verdaderamente seductor. Y el problema quizá entonces radique para la lectura de esos autores, que de ninguna manera estoy desaconsejando, digamos, hay una cantidad muy grande de buenas ideas por ahí. No son muchas, pero cada tanto uno se encuentra con una idea iluminadora, ¿no? Luminosa. El tema es, bueno, saber distinguir el grano de la paja, saber cuándo esa gente está aplicando genuinamente una imaginación desbordante y cuando ceden a la tentación de mentirnos. Eso es básicamente todo. Me parece que si hay alguna pregunta, con gusto la contestaría. Allá hay una pregunta. Hubo aquí conocimiento sobre varios conceptos que manejó, pero ya lo ha mencionado hace rato en el taller y tengo una duda, no sé, ¿qué es un autómata celular? ¿Me puede explicar de un modo que no sea como...? Sí. Mañana los vamos a ver, porque son... De veras lo digo, está en el programa, dice ahí, tema 3 creo que es. Un autómata celular es fundamentalmente un sistema compuesto por autómatas finitos. Esto no responde a la pregunta, sino que posterga la respuesta, me doy cuenta. Un autómata finito es un elemento que tiene un valor X, prendido o apagado, y que obedece a una regla de transición, ¿no? O sea, esto es lo que se llama una máquina de estado. Obedece a una regla de transición. Los autómatas finitos, olvidémonos de los autómatas celulares en general, pueden entender ciertos lenguajes, resolver ciertos problemas. Cuando en 1950 prácticamente se le preguntó a von Neumann si es posible hacer una máquina lógica o física que construya una máquina tan compleja como ella misma, von Neumann utilizó autómatas celulares para llegar a la respuesta, ¿no? Es un modelo matemático que él lo desarrolló. Los matemáticos tienen estas cosas, o sea, resuelven problemas a veces de manera muy tortuosas, porque precisamente esas formas de resolución
descomponen y articulan el problema tal que se puede llegar a una demostración muy complicada. Se le pregunta a un matemático que conteste matemáticamente si es posible diseñar una máquina que haga otra máquina igual o más compleja que ella. La respuesta de von Neumann, sorprendentemente, fue sí, es posible hacerlo. Lo hizo a través de autómatas celulares. Los autómatas celulares son estas cosas, como le mostré en el... un segundito, ¿no? Para responder a la cuestión esta. Un autómata celular, por ejemplo, Mirex Celebration, que lo vamos a aprender a manejar mañana, nos presenta objetos que tienen un estado. Nosotros sometemos estos objetos a una regla de transición, lo cual nos va, por ejemplo, permitir modelar el crecimiento de las ciudades. Aquí ponemos en cada celda un determinado valor que puede tener que ver con tierra donde hay industrias, oficinas, calles, ríos, y ponemos reglas que se refieren a cómo crecen cosas que están en tales y cuales vecindades, ¿no? O en tales y cuales circunstancias. Y hay modelos de crecimiento de ciudades basados en autómatas celulares, como puede llegar a ser Spacel, creo que. Abrir. No, esta no es la versión que funcione. Enseguidita voy a tratar de Spacel Sync. Acá está. Genero un mapa de un determinado lugar. Estos colores, cada color quiere decir determinadas cosas. Yo tengo la base de reglas de transición y en función de eso hago un modelo para proyectar o predecir cómo va a ser la ocupación, el valor de la tierra en el futuro. Esto es lo mejor que existe hoy en día, autómatas celulares para hacer esa clase de trabajo, ¿no? Pero es algo que puede llegar a servir para otros propósitos. Otros autores los han utilizado para modelar el tráfico, por ejemplo, o para qué pasa si se abre una calle. Otros autores los han utilizado para hacer modelos de evacuación de lugares, ¿no? Cada celda contiene una persona que obedece una regla de transición que consiste en, dirigirse a la puerta más próxima y así sucesivamente. O sea, es un autómata celular, es básicamente no sé por dónde habré escrito eso, es básicamente un modelo matemático consistente en celdas que tienen un estado y que obedecen una regla de transición. Eso puede parecer muy minimalista, pero sirve para modelar cosas increíblemente complicadas. ¿Se entiende eso? Y bueno, la analogía entre los rizomas y las autómatas celulares verdaderamente se me escapa. No está claro cuál es. Lo que está queriendo decir Deleuze y Guattari cuando dicen los rizomas son como redes de autómatas finitos, o sea, autómatas celulares, es porque quieren encontrar una alternativa a las gramáticas jerárquicas de Chomsky, que ellos creen que son de Chomsky, nada más que eso. ¿Se entiende eso? Responde más o menos. Mañana lo vamos a ver mejor. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna otra pregunta? Vamos. No puede ser que hayan creído todo lo que yo dije. Sí. Gracias. Bueno, yo estaba pensando en como estos ejemplos que nos mencionó sobre SciGen y estos, pues ¿cómo se podría decir? Discursos hechos por la tecnología o por una máquina. Y estaba pensando bueno, lo que usted mencionaba era como este límite al que ha llegado, digamos, como esta creación científica y literaria, ¿no? Y yo estaba pensando en si este discurso científico, digamos, si este discurso científico en la teoría humana frente a una especie de pseudoteoría de la máquina, está teniendo este reconocimiento y si se pone al mismo nivel, me parece que más que indicar este grado de seducción o de engaño o de fraude, si se puede decir así, de la creación de la teoría postmodernista, no está indicando más bien una plasticidad en el criterio de verdad. Y si es así, entonces
ambos discursos estarían al mismo nivel. Entonces, ¿no sería también un poco fascinante pensar en cómo es que una máquina pueda hacer un artículo de esta naturaleza? Y si es así, ¿cuál sería la forma de hacer algo bien en la ciencia? Bueno, el problema se da, y acá creo que lo tengo más o menos ilustrado, o lo tengo ilustrado mejor en el propio sitio, ¿no?, donde me refiero a estas cuestiones. El problema se da cuando no hay un criterio, podríamos decir, de demarcación en lo que uno está leyendo, ¿no? Acá yo, por ejemplo, proporciono un texto de Deleuze que dice determinada cosa, que no se sabe tampoco a cuento de qué viene, ¿no? Las singularidades gozan de un proceso de autounificación siempre móvil y desplazado en la medida en que un elemento paradójico recorre y hace resonar las series. Créanme que esto es Saigen puro, esto es como si fuera una secuencia de palabras que parecería tener una cierta plausibilidad lógica, pero que desde el vamos está como si fuera impregnada de lo que los mismos postmodernos llaman esencialismo, ¿no? Acá hay singularidades que gozan o como que experimentan placer de un proceso de unificación, etcétera, etcétera. Es un discurso que uno empieza a preguntarse por qué razones se escriben, cuáles son las razones que llevan a este género de escritura y a estas oscuridades en particular. El problema con esto no es tanto que yo, que soy simplemente un lector más, pueda considerar esto ofensivo, sino que en el momento en que yo recorto este párrafo y se lo doy a un ser humano y que me digan, esto es un pensamiento humano genuino y es un producto demencial de la combinatoria ejecutado por una máquina. Y la mayoría de las veces me han respondido que esto no puede ser humano, que esto es simplemente producto de un artificio mecánico, ¿no? Varios ejemplos. Para mí el campeón en materia de retórica indescifrable es Homi Bhabha, digamos un autor muy, muy respetable, pero que escribe de manera tal que no se entiende lo que está diciendo. Y no es que esté diciendo algo particularmente sutil, porque esto no tiene mucho que ver con la dificultad técnica de lo que está diciendo, sino que es algo que, bueno, empezó a escribirse en algún momento, sobre todo en Francia a fines del siglo XX, y los lectores no reaccionaron a tiempo, digamos. Conozco un caso de que Homi Bhabha pronunció una conferencia donde está ese párrafo que aparece en el centro. Alguien, digamos un científico social en esa conferencia en 1992, que fue cuando los estudios culturales, imbuidos de postmodernismo, venían de Inglaterra, aterrizaron en los Estados Unidos. Alguien levantó la mano y le dijo, no se entiende nada, o sea, todo esto que está diciendo suena muy bien, es muy plausible, está elegantemente escrito, pero no se entiende lo que quiere decir y a cuento de qué viene, no se entiende de qué manera, implementando lo que aquí se dice, podemos llegar a implementar algo, comprender la realidad mejor o lo que fuere. Y Homi Bhabha le respondió, bueno, que le tenía sin cuidado y que si había uno o dos en una conferencia con miles de asistentes, si había uno o dos que habían entendido lo que él había dicho, él se daba por satisfecho. El problema es que estas cosas yo se los he dado a gente que tiene uso de razón y entrenamiento en ciencias sociales y no me saben decir si tiene una cierta plausibilidad o si es delirio puro. Creo que, bueno, eso trasunta un estado de cosas, trasunta un estado al que hemos llegado en el que esas ambigüedades y esas retóricas se han hecho posibles. Y conste que no estoy simplemente involucrando a los postmodernos, sino a los científicos también. Snarhif es demencial. Fíjense esto. O sea, no es una cosa contra los postmodernos solamente. Argif versus Snarhif, ¿no? Por ejemplo, me presenta estos títulos. Elementos CKM del quark, de loops de gluinos quark. Y PDFs conjeturados vía representaciones. ¿Cuál es verdadero? Tengo que decirle yo. ¿Este es real? O sea, tengo que elegir cuál es el real, ¿no? ¿Este es real o es este real? ¿Cuál dicen ustedes? ¿Este? ¿El otro? Adivinamos, 100%. Esta otra. Magnetized Static Black Saturn sobre una cierta noción de esa dualidad. ¿Cuál es el real? ¿Este?
Wrong. Y así sucesivamente. Por esta mecánica vamos a llegar a, esto es tan bueno como un mono, ¿no? Podemos ir un poco más arriba, un poco más abajo. Creo que algo complicado está pasando y que estamos en un juego que creo urge corregir el rumbo, ¿no? O sea, en este momento hay como si fuera posibilidades de blanquear la cosa y por lo menos invitar a una autorreflexión un poco más auténtica que la que ha habido. Alguien tiene que decir esto que estoy haciendo o que estoy diciendo puede confundirse con algo, que una idea que puede ser generada revoleando una moneda. Sí. Ahí está. Me parece, después de escucharlo, que para mí es muy novedoso todo lo que usted ha planteado. Me parece pertinente preguntarnos si este paso que se esté dando o este esfuerzo que se está haciendo por trasladar lo conocido, la metodología que conocemos en el ámbito de la antropología, de las ciencias sociales, estar trasladándolo a modelajes del tipo que usted nos mostró. Yo me estoy preguntando si esto es pertinente a nivel episteme, para el avance de la ciencia. Pues yo me estuve preguntando esto. Y mientras lo estaba escuchando, recordé que en un momento dado yo estudié la investigación científica escrita por Mario Bunge, un connacional de usted. Y tiempo después, en una biblioteca, me encontré con un texto escrito por él, donde estaba matematizando, llevando ecuaciones, toda la cuestión metodológica, pues su manera de expresar la problemática social, ¿no? De las ciencias sociales donde él está inscrito. Entonces, para mí fue un shock observar eso en Mario Bunge, que parece ser que todavía vive acá en Estados Unidos, ¿verdad? No sé. Creo que sí. Parece que todavía existe. Sí. Ese pensador. Entonces yo me pregunté, bueno, yo más bien me dije, ¿qué está haciendo este hombre ahora forzando su intelecto para llevar a otro plano más abstracto, lo que a lo mejor todavía no hemos explorado suficiente? Entonces yo le digo, ¿cree usted que este es el camino para avanzar en el conocimiento científico, pues, bueno, científicamente hablando? Sí, muy buena pregunta. Yo cada vez que doy un seminario advierto contra el considerar cada herramienta como un fin en sí mismo, ¿no? Es una tentación muy fuerte. Uno se imagina, dado que alguna cosa puede ser matematizada o llevada a una forma de expresión en apariencia más rigurosa, la tentación a hacerlo efectivamente así es muy fuerte. En antropología se quiso convertir el análisis del parentesco en un álgebra, que es una cosa sumamente oscura, y que llevó simplemente a una notación, ¿no? Lo mismo que yo expreso a través de palabras, lo expreso a través de símbolos más abstractos, que parecerían darme la posibilidad de hacer algo que en definitiva nunca se materializó. Siempre está la tentación de la cuantificación espuria, ¿no? O de, por ejemplo, en el tratamiento de la ciudad hubo una época que se llamó la revolución cuantitativa, en la década del 60 y del 70, y apareció un tal Forrester con lo que se llamó dinámica de sistemas, que nos proporcionaban modelos para predecir cómo iba a funcionar el mundo, cómo iban a funcionar las ciudades. Bueno, el modelo del mundo de Forrester no funcionó. Pasó un cierto tiempo y lo que se manifestó fue algo muy distinto de lo que él había predicho. Entonces no es cuestión de matematizar y tener la ilusión de que estamos simplemente por haberlo expresado de una manera más abstracta o más, podríamos decir, más limpia
o menos contaminada de presunciones, vamos a tener la posibilidad de hacer algo positivo. Lo que yo estoy mostrando es una cantidad de herramientas que parecen servir para fines muy acotados, y lo que mostré esta mañana es lo que se llama teoría del no hay almuerzo gratis, ¿no? Un teorema, en realidad, teorema del no almuerzo gratis. Esto fue muy útil porque existe verdaderamente este teorema. Es una demostración formal de que ningún algoritmo, ningún procedimiento es 100% efectivo en todos los casos. O sea, un mono con una moneda puede tener más exactitud que algún modelo que funciona extraordinariamente bien en alguna circunstancia. El problema es, cuando queremos extrapolar los modelos más allá del momento en que son útiles, podemos encontrarnos que dejan de ser útiles sistemáticamente. Y esto es un teorema probado. Hay modelos que son espantosamente poderosos. Les puedo mostrar uno. ¿Tengo 2 minutos? ¿Sí? Les voy a mostrar un modelo que resuelve problemas. Uno de los problemas que han surgido es problemas de tratabilidad. Esto lo desvela a Edgar Morin, ¿no? El problema de tratabilidad surge cuando una combinatoria, por ejemplo, o un conjunto de soluciones posibles se vuelve numerosamente explosivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un problema intratable? Y bueno, lo que se ha descubierto es que hay un conjunto de metaheurísticas que resuelven problemas que están al borde o más allá de la tratabilidad. Lo resuelven aproximadamente bien, suficientemente bien, como se llama. Uno de esos es lo que se llama algoritmo genético. Voy a tratar de correr un algoritmo genético porque si no, no me van a creer. Un algoritmo genético, vamos a ver dónde hay uno. Algoritmo genético. ¿Cuántas letras hay? Y un segundito, vamos a ver. Esto es igual a... Hay 27 letras, 26 contando los espacios posibles. La combinatoria de letras posibles, 30 caracteres, es 27 a la 30. Este número lo puso en notación científica porque si no, no le cabe. Esto lo vamos a poner en números terrícolas para que se lo entienda bien. Sin lugares decimales, esto es... Acá tenemos el número, ¿no? Nadie me puede decir cuántos son estos números. Son, qué sé yo, octillones, nonillones. O sea, la cantidad de combinaciones posibles de 30 letras es igual a ese número. No creo que haya tantos átomos en el planeta Tierra, ¿ok? O sea, estamos ante un problema que es intratable. Hacer que la máquina determine qué sucesión de letras puse yo ahí. ¿Cómo lo hace? Hay dos maneras de resolverlo. Un modelo mecánico es intentar todas las posibilidades, una por vez. O sea, para resolver, para que la máquina adivine qué letra hay en cada posición, tendría que pasar una cantidad muy grande de eras geológicas con todas las computadoras conectadas tratando de resolver este problema. Necesitaría el triple de eras geológicas que las que ha habido, porque es a millones de soluciones por milisegundo, igual es un número excesivamente grande, ¿no? Entonces, acá estamos en un problema. La otra clase de soluciones es lo que se llama una solución estadística, al azar, ¿no? Un modelo de azar es, bueno, revolear una moneda una vez y más o menos determinar una combinación posible. Tampoco va a funcionar, tendría que revolear la moneda una cantidad infinita de veces. No va a funcionar. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se implementa, en caso de emergencia, se implementa una metaheurística. Y hubo un tal John Holland que inventó una metaheurística que se llama algoritmo genético. Esto es, generar una población de soluciones, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es generar una serie de 30 letras. Por supuesto, esa población de soluciones, cada una de ellas va a ser cualquier ridiculez al principio. Entonces, ¿qué pasa con esas soluciones? Algunas van a ser mejores que otras. Yo la comparo cada solución con un criterio de adecuación, criterio de fitness, como se dice, ¿no?
el criterio de fitness es simplemente esta frase, que yo la conozco y la máquina no. Esto quiere decir, las mejores soluciones, las que peguen, acierten una letra cada tanto, se van a combinar, como si fuera genéticamente. Yo voy a tener un papá solución y una mamá solución, van a tener un hijito solución, con la combinación de cada una de ellas, ¿no? La mitad del padre y la mitad de la madre. Las peores soluciones se mueren, eso se llama supervivencia del más apto. Las mejores soluciones se combinan, eso se llama selección natural. O sea, si aplico lo que se preguntó Holland es, ¿cuál es el mejor resolvedor de solución, el mejor resolvedor de problemas que conocemos? Y sin duda alguna la naturaleza. ¿Y por qué? Porque hizo la hazaña más grande que se conoce, ¿no? Diseñó un cerebro en muy poco tiempo, unos pocos miles de millones de años, y tenemos una computadora casi perfecta. Entonces la naturaleza es un buen diseñador de soluciones. ¿Qué tal si imitamos a la naturaleza? Y esto es una buena idea. Esto es, vamos a poner una solución de 1.200 ejemplares, una población de 1.200 ejemplares, una tasa de mutación. Vamos a escribir un archivo que se va a llamar mexicaligen, una cosa así, .txt. No sé si lo vamos a poder encontrar, pero porque no sé dónde lo escribe este programa, pero después vamos a tratar de ver qué pasa con él. Entonces, si corremos eso que les dije, una lógica en la cual se genera una población de 1.200 soluciones totalmente aleatorias y delirantes, se contrastan, las que tienen más puntaje se casan entre sí y tienen hijitos. Las que peor estén en relación con el criterio de adecuación se van muriendo. Créase o no, esto permite llegar a soluciones perfectas en muy poco tiempo. Cuando esto funcionó, el primer sorprendido fue Holland, precisamente, no sabía que iba a funcionar. Y cuando determinó que sí funcionaba, no sabía por qué. Todavía están desarrollando los teoremas que explican No es tan fácil. Cuando yo le digo que corran, y bueno, va a 7 generaciones, 30 y algo, y ya pegó 25, 26, 27, 28, 29, 30, ya está. En 79 generaciones encontró la respuesta. Fíjense esa curvita es un fractal que se llama la escalera del diablo. Todos los procesos complejos siguen esa misma curva, es una curva logística, ¿no? Y si podemos encontrar ese mexicaligen sería fantástico, no sé dónde estará. Lo voy a buscar por aquí. Generalmente Windows busca lo que se le ocurre a él y no lo que yo estoy buscando. Lo sé porque trabajé en Microsoft. Me va a decir que no hay nada que se parezca. Ningún elemento. Efectivamente, qué tonto que es esto, Dios mío. Bueno. Estas máquinas están hechas a fuerza de sentido común y eso nunca funciona. Complexity. ¿A dónde? ¿Favoritos? No entiendo. Ah, ¿sitios recientes? Esto no. No sé dónde lo habrá puesto. No lo puedo buscar. Voy a tratar de encontrarlo de alguna manera. Más o menos, no, esto es C. Caos, software. ¿Ah, sí? ¿De veras? ¿Por fecha? Pero estos son como si fuera... aquí, y lo pongo ver ordenado por fecha. Por fecha de modificación. Y lo pongo al revés, ¿no? No, 16. No sé, la verdad no sé dónde. No sé, pero digamos, si vemos alguno de estos artículos, vamos a verlo así de la manera, dónde lo escondió, dónde lo metió, vaya uno a saber. Complexity Software, algoritmo genético, match, install, mexicaligen, acá apareció. Si vemos eso aquí, ¿no? Lo vamos a tener que ver en letras mucho más pequeñas, y lo que ha sucedido fue esto. Voy a tirar esto mexicaligen dentro de aquí.
y va a tardar un rato. Lo que generó es una solución de poblaciones de 30 secuencias totalmente aleatorias. Aquí hay una que coincide, acá hay una que coincide, aquí no hay ninguna. Entonces, los que tienen 3 letras coincidentes, esas muy probablemente tienen más alta probabilidad de reproducción. A medida que se van sucediendo las generaciones, ya algoritmo genético en Mexicali es como que va queriendo, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, hay una convergencia, fíjense esto. No sé dónde estará el objeto, digamos, que la pegó todas, pero ya hacia el final, el giritio, o sea, va queriendo. Esto es una forma de encontrar una solución que se aplica, por ejemplo, en la Boeing cuando diseñan aviones, ¿no? Lo que aplican es algoritmo genético o alguna metaheurística parecida. ¿Por qué? Y bueno, porque eso resulta ser que más o menos funciona. Ahora, lo que ha dicho el teorema, que antes escribí, el teorema del no hay almuerzo gratis, ha probado que no siempre el algoritmo genético nos va a brindar la mejor solución. A veces hay otros algoritmos, hay otros muy buenos. Yo una vez estuve, y esto es bastante curioso, en un congreso de metaheurísticas que hubo en Miami. Este congreso de metaheurísticas, había gente que era partidaria del algoritmo genético, otros no, otros eran fanáticos de inteligencia de enjambre, que es otra metaheurística, que finge que es un enjambre, porque los colectivos es como que tuvieran una inteligencia inherente. Hay otro que se llama colonia de hormigas. Si ustedes buscan Ant Colony, buscan, esto no me deja mentir, cuando parezca que miento, vean Google qué pasa. Ant Colony Optimization ya es un método de optimización basado en algoritmos que resuelven problemas intratables, ¿no? Inteligencia de enjambre, dije, colonia de hormigas, simulación de templado. Esto es utilizando metáforas en última instancia. Vean el valor de las metáforas. Hay metáforas buenas y metáforas malas. Hay metáforas que sirven para resolver problemas. La simulación de templado es una metáfora buena. Se copia de lo que es la resistencia, la ductilidad que tiene un metal cuando está caliente y la rigidez que tiene cuando está frío. Entonces, simulación de templado dice, al principio, para resolver un problema como por ejemplo el TSP, ¿no? El Traveling Salesman Problem. El Traveling Salesman Problem es un problema que surge de cuando un vendedor viajero tiene que pasar por un cierto número de ciudades, minimizando el kilometraje y el costo. Eso que parece ser un problema estúpido, en realidad lo es cuando los lugares son 5 o 6. Cuando son 20 o 30 y se vuelve bastante más complejo. Y cuando son 200 ciudades, probablemente todas las computadoras del mundo no me alcancen, ¿no? Entonces, se emplean estas metaheurísticas que resultan que funcionan bastante bien para resolver esta clase de problemas. Metáforas malas, bueno, hay montones, ¿no? Se me ocurre el Edgar Morin y la metáfora del... ¿cómo se llama esto? Las figuras tridimensionales. ¿Cómo era? Esas figuras tridimensionales que se pone a veces como etiqueta, el holograma. Los hologramas se pueden partir por la mitad y en lugar de aparecerme una imagen partida por la mitad, tengo 2 imágenes enteras, ¿no? Eso como metáfora a Morin de la complejidad le parece fantástico, a mí me parece una metáfora desgraciada. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque la gente ha comenzado a huir. Recordamos que el día de mañana el doctor Reynoso va a continuar con el taller. Vamos a dar por concluido el programa de esta noche. Agradecemos a todos su presencia y participación y despedimos a nuestro invitado con un aplauso. Muchas gracias.